esperar solamente 2 minutos para ajustar un asunto que tenemos que resolver aquí atrás y iniciamos 2 minutos. Muchas gracias. Y todos bienvenidos a estas 11ª jornadas sobre justicia penal, la situación actual del sistema penal en México, coordinado por los distinguidos doctores e investigadores Sergio García Ramírez, Olga Islas de González Mariscal y el académico René González de la Vega. Vamos a dar inicio a esta última mesa del día de hoy en materia de derecho penal internacional. Para tales efectos nos acompañan en esta mesa el licenciado Martín Marín Colín, así como también don Fernando Batista Jiménez, el primero servidor público de la Procuraduría General de la República, el segundo visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y para tales efectos, a reserva de que en los próximos minutos nos acompañe el moderador, vamos a iniciar y le doy el uso de la palabra a don Martín Marín Colín, quien es coordinador general de la Unidad Especial en Investigación de Tráfico de Menores y de Órganos. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás en Michoacán, y le doy la bienvenida al moderador de esta mesa, don Luis García, visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Luis, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Es un placer y un honor participar en esta mesa en representación de la Procuraduría General de la República y directamente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Como bien lo comentó aquí el doctor Ontiveros, yo estoy en la UEDMIO, que se le conoce en una forma reducida. Nosotros, esta unidad se encarga de investigar los delitos de tráfico de personas, tráfico de menores y órganos. Por la situación actual y el tráfico de personas y los flujos migratorios que vienen de Sudamérica, Centroamérica, y que es un paso obligado nuestro país, hemos visto el avance de las organizaciones criminales enfocadas en el tema que en este caso que ya nos toca conocer también en el contexto de que se ha cometido por miembros de la delincuencia organizada el delito de trata de personas. Principalmente mi plática y la comunicación con ustedes es enfocada a una cuestión operativa de cómo realmente esta unidad ha participado en la investigación de este delito que ha tenido una trascendencia internacional y que ha tenido la participación y colaboración de varias instituciones del Estado mexicano y de organizaciones no gubernamentales. Para ello, como el tema internacional del derecho penal, vemos que la competencia que tenemos nosotros para la investigación de este delito de trata de personas, básicamente nos enfocamos a la Ley Federal para prevenir y sancionar la trata de personas. Y para que nosotros tengamos la competencia para investigar estos delitos, el de trata de personas, nos remitimos a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en su artículo 2, que habla de lo que es el delito de delincuencia organizada, y dentro de ese artículo 2 nos remitimos a la fracción 6, que es en este caso el delito de trata de personas. ¿Cómo se ha dado y cómo ha sido la participación? Porque sabemos que en algunos estados del país, en el fuero común, tienen ya su ley de trata de personas, y en la mayoría de los estados, a excepción, creo que actualmente, si no me equivoco, el doctor Ontiveros me lo confirmará, Tamaulipas creo que acaba de reformar, que era el único estado que no tenía tipificado el delito. Cuando se dan las hipótesis y la competencia federal para que podamos nosotros participar como delincuencia organizada, el mismo artículo 3 de la Ley Federal para prevenir y sancionar la
trata de personas nos da la competencia federal, que es cuando nosotros podemos actuar, y principalmente aquí lo señala a grosso modo, que es el hecho de cuando los delitos sean cometidos en territorio extranjero y tengan consecuencias en territorio de la República, es decir, en territorio nacional, y viceversa, cuando el delito sea cometido en nuestro país y tenga consecuencias en territorio extranjero. Y de ahí nos vamos a la regla general, que es el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde nos señala cuáles son los delitos federales. Solamente en esos casos serán competencia federal la Ley de Trata, y en específico nosotros lo señalado en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Esto en contexto general para que nosotros como unidad participemos en la investigación, porque si bien sabemos que la misma Procuraduría General de la República cuenta con una fiscalía, que es la Fiscalía Especial para la Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, ahí es cuando ellos intervienen, cuando no hay delincuencia organizada, pero sí se trata de competencia federal. Principalmente yo les quiero platicar en el contexto de lo que a diario nosotros nos enfrentamos y del contexto general, para que podamos identificar a las víctimas principalmente de este delito de trata de personas. Hay muchas de las conductas que nos señala el tipo penal. Sin embargo, uno de los aspectos que a nosotros nos ha tocado más conocer es la explotación sexual, con fines de explotación sexual, que son los que hemos tenido nosotros conocimiento. ¿Cuál ha sido la forma de cómo nosotros hemos tenido el conocimiento de esas actividades ilícitas? Tenemos una colaboración muy estrecha con autoridades extranjeras, principalmente con autoridades de la Embajada de los Estados Unidos en México, que nos han comunicado y nos han hecho saber de organizaciones mexicanas que han cooptado, que han logrado convencer, porque de alguna manera, por medio del engaño, principalmente a mujeres mexicanas, que son llevadas de manera ilegal a los Estados Unidos para someterlas a la explotación sexual. Hemos logrado, después de que ellos identificado en varias ciudades de los Estados Unidos, por comentarles algunas, en Nueva York, Miami, en algunas ciudades del estado de California, donde tienen grupos de personas que después de que las engañan aquí en varios estados del país, por comentarles algunos, sería Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala principalmente, donde de alguna manera ahí las engañan y les prometen una vida mejor, pero una de las principales conductas que hemos visto de los tratantes es por medio del engaño y haciéndoles creer que se enamoran de ellas para posteriormente convencerlas, llevárselas de manera ilegal a los Estados Unidos, y ya estando allá las someten a esa explotación sexual. A raíz de ello hemos identificado a víctimas con las cuales el gobierno norteamericano ya las tiene en albergues, y nos dan la comunicación. Hemos logrado que nos den su testimonio, y a través de esos testimonios, investigado aquí en México, a través de las diferentes diligencias y operatividad que tenemos en la unidad, pues utilizar las medidas cautelares como es el cateo, que nos ha dado muy buenos resultados en la obtención de indicios para lograr reunir todos los elementos del cuerpo del delito y de alguna manera lograr que actualmente tengamos dos asuntos importantes ante jueces federales por el delito de trata de personas y delincuencia organizada. Aquí es una situación que ha sido no fácil, porque en principio las características y el hecho que vivieron la mayoría de las víctimas, pues muchas veces no lo ven como una cuestión que hayan sido explotadas.
y requieren de una atención integral. Y esa atención integral para posteriormente jurídicamente lograr sus testimonios y que esos testimonios que nos dan de los datos que nos han proporcionado, lograr ubicar los lugares a las personas que no ha sido fácil, porque aquí tendremos que intervenir y pedir apoyo a organizaciones no gubernamentales, a psicólogos para su tratamiento y de alguna manera que la persona, la víctima, esté dispuesta a rendir su testimonio ante el Ministerio Público. Principalmente por la cuestión que en general, de entrada, que las personas, las mujeres, el hecho de encontrarse ante las autoridades es una figura de repente de rechazo, ¿no? Tenemos que sensibilizarnos y lograr, y hemos logrado que las víctimas declaren. Les comento un asunto principal y que fue el primer caso de trata de personas y delincuencia organizada que se inició en septiembre del 2009. Logramos desarticular una banda muy grande de tratantes de personas en donde estaban involucradas familias enteras. Este es un lugar muy conocido en este ámbito, que se llama Tenancingo, Tlaxcala, donde muchas familias es el modus vivendi de la familia, de los hijos, de los primos, de que esa es la forma de que desde niños les inculcan a que ya más grande quiera ser tratantes. Logramos con los testimonios realizar cateos, tuvimos la fortuna de rescatar a dos menores, que esas dos menores eran hijas de dos mujeres que estaban siendo explotadas en los Estados Unidos y que de alguna forma era de cómo las presionaban y las sometían para, por medio de los menores, decirles: si tú no me mandas dinero, si tú no trabajas en varios servicios sexuales, no te devuelvo a tu hijo. Entonces ellos tenían a los hijos de ellas trabajando en Estados Unidos con personas que en Estados Unidos también fueron detenidas por las autoridades americanas, y de esa forma lograban tener hasta a veces 25 o 30 servicios diarios sexuales. Entonces es uno de muchos asuntos que después de ello los detuvimos, estuvieron sujetas al arraigo, que es una figura cuestionada. Sin embargo, si nosotros no hubiéramos tenido esa figura, en el momento no teníamos todos los elementos para poder lograr reunir todos los elementos. Se hicieron diversos cateos, se les aseguraron casas, mansiones ahí en Tenancingo, Tlaxcala, vehículos, cuentas bancarias. Ellos utilizan mucho el envío de dinero a través de Western Union, entre las empresas estas de envíos de dinero, de cómo es el flujo. Para nosotros investigar en las diferentes áreas, tanto de la Secretaría de Hacienda, por la Unidad de Inteligencia Financiera, por la Comisión Nacional Bancaria, que nos pudieran dar toda la información para lograr cómo llegan estos flujos. Y además por el intercambio de información con las autoridades americanas, siempre logrando que fuera más eficiente y fluida la información, para reunir todos esos elementos con los testimonios, con los lugares que fueron cateados, donde encontramos también prendas de las menores, sus credenciales, de las chicas que estaban en los Estados Unidos, donde con todos esos indicios logramos que después del arraigo de los 40 días pudiéramos ejercer la acción penal, y en principio tenemos que aquí un juez federal en el Distrito Federal es el que tiene el caso. Son 4 personas que están sujetas a proceso penal por esos delitos, y el asunto va avanzando y creemos que está fortalecido para lograr la primera sentencia condenatoria en delincuencia organizada y trata de personas. Y así como ese, hemos tenido otros 2 casos más, uno recientemente donde también una banda en Miami, que también logramos detener a todos los miembros, y actualmente están también siendo procesados por un juez en Matamoros, Tamaulipas. Y concretando, son muchos obstáculos que hemos tenido, pero finalmente hemos logrado que esos 2 asuntos tengan un auto formal prisión y estén ahorita en la etapa probatoria y ya muy fortalecidos. Contamos con el apoyo de varias instituciones del gobierno federal y ONGs para lograr que sigamos atacando este
este flagelo que no nada más está en México, sino a nivel mundial. Es el mensaje y la investigación que nosotros estamos realizando en la unidad. Y cualquier duda e información sobre la investigación sobre este flagelo, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Maestra, doña Olga, saludarla. Querido doctor don Sergio García Ramírez, les agradezco mucho la invitación a estas jornadas sobre justicia penal, ya muy tradicionales en este instituto, pues sobre todo para este país. Queridos maestros, muy buenas noches. Es para mí un honor estar en esta mesa con grandes amigos todos. Señor licenciado, permítanme expresarle al auditorio que está el día de hoy. La maestra Marisela Morales, que es la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, me pidió que les expresara a ustedes un saludo cordial y muy respetuoso, con una muy sentida disculpa de no poder estar el día de hoy con ustedes como ella quería estarlo, pero por asuntos inherentes a su cargo tuvo que ausentarse del país, y entonces en su representación ha venido hoy el licenciado Marín Colín, quien precisamente en una mesa, la mesa cuarta del día de hoy, que tiene que ver con delincuencia organizada y trata de personas, ha planteado una problemática sobre cómo será el tráfico precisamente de personas a partir del flujo de migrantes que hay en el país, tanto que vienen de Sudamérica como de otros países, y cómo la participación de miembros de la delincuencia organizada pues hoy por hoy representa un grave problema en este tema, en donde la experiencia de la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada, su experiencia operativa que hoy, el día de usted ha venido a plantearnos, concretamente en la investigación de este delito, pues nos plantea la necesidad de que las acciones que el Estado mexicano está emprendiendo para la prevención y combate efectivo de este flagelo que a todos nos indigna y nos ofende, pues tenga resultados importantes. Como usted ha dicho, actuarán bajo el amparo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y otras leyes, la Ley Federal para prevenir y sancionar la trata de personas, que les dan una serie de figuras jurídicas que en estas jornadas se han criticado con mucha firmeza en cuanto a que estén ajustadas a los derechos humanos y al marco jurídico, pero bueno, ustedes, como usted lo señala, son las figuras que ustedes tienen como para que de alguna manera puedan ir previniendo el delito y hacer sus investigaciones, de tal manera que con la exposición de usted pues nos queda un panorama sobre lo que está haciendo la Procuraduría General de la República al respecto, y estaríamos en condiciones entonces de pedirle al maestro Fernando Batista Jiménez, quien es el quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que haga uso de la palabra precisamente para hablar el día de hoy sobre derechos humanos, migración, trata de personas. Querido maestro, por favor haga uso de la palabra. Señor licenciado, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Primero que nada, con la gustosa obligación de agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas, que está tan importante, la más importante universidad, y a la Academia Mexicana de Ciencias Penales, muy especialmente a sus coordinadores. Doctor, muchas gracias. Doctora, muchas gracias también. Por favor, hagan llegar mi agradecimiento al doctor González de la Vega por la invitación a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos participe en esta mesa relacionada muy especialmente con el tema de la trata de personas. Desde luego también es un honor compartir esta mesa con el doctor Ontiveros, a quien tengo un especial aprecio, desde luego con el primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, doctor Luis García, con quien me une no solamente una estrecha amistad, sino también pues las batallas cotidianas en la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Desde luego también al licenciado Martín Marín, mucho gusto y un honor estar en esta mesa
con ustedes. El doctor Ontiveros, que dice que no es político, cambió mi ponencia hace unos minutos. Me parece una buena idea, atendiendo a que el tema que trató el licenciado Martín y el que va a tratar el doctor Ontiveros es más estrechamente relacionados con el tema de la trata de personas, que también es un tema que abordamos desde la 5ª Visitaduría General. Con la finalidad, yo me permitiría abrir boca a la ponencia del doctor Ontiveros sobre algunos aspectos. Me gustaría poner sobre la mesa algunos aspectos que me parece muy importantes en la materia, desde luego relacionado estrechamente con el tema de los derechos humanos. Sabemos todas y todos que la trata no es sino la reedición de la esclavitud. Es, por muchos sectores, la trata considerado como el segundo negocio ilícito más lucrativo del mundo, tan solo después del tráfico de drogas. Es un delito, sin duda. Es un delito que menoscaba, por una parte, la dignidad de las personas y por otra parte, la libertad de las personas. Así podríamos discutir si la dignidad de las personas debe ser considerado, como lo hace el Tribunal Constitucional Español, como un derecho humano, o bien, a mi juicio, y como me parece que lo ha interpretado el Tribunal Constitucional Español, la dignidad humana entendida como fuente, como fundamento de todos y cada uno de los derechos humanos. Si lo entendemos así, cada que se actualiza el delito de la trata de personas, se vulnera la fuente, el fundamento de todos y cada uno de los derechos humanos. De ahí la dimensión del problema, de ahí la dimensión de la violación. Para dimensionar el fenómeno a nivel internacional es verdaderamente un tema muy complejo. Hay estimaciones, por ejemplo, de la Organización Internacional para las Migraciones, en el sentido de que anualmente 2.5 millones de personas son víctimas de trata, otras de la UNICEF que señalan que anualmente más de 16.000 niñas, niños son explotados sexualmente para fines de trata. Son cifras estimadas, muy complicado dimensionarlo, pero sí que nos dan un panorama de lo delicado que puede llegar a ser este delito de la trata de personas. Y también, ¿cuál sería la dimensión en México? ¿Cuál es el problema en México? ¿Por qué es tan importante el tema en nuestro país? Miren ustedes, México es un país de origen, de tránsito y de destino de la trata de personas. De manera que convergen estas tres circunstancias y esto lo hace especialmente grave en nuestro país. Y dicho esto, yo lo que quisiera es, toda vez que me quedan 10 minutos más, centrarme sobre dos temas que nos parecen en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos preocupantes y nos estamos ocupando para tratar de resolver estos dos temas en materia de trata. Por una parte, lo que se refiere a la dispersidad normativa en la materia, que luego hablará un poco más de ello el doctor Ontiveros, y por otra parte, el tema de la impunidad. México, como ustedes saben, ha ratificado diversos tratados en materia internacional, muchos relacionados con el tema de la trata de personas. Muy especialmente yo me enfocaría al protocolo de Palermo, en este sentido, que fue aprobado desde el marzo del 2013, es decir, hace más de 7 años. En México se elaboró, ahora va a abordar ese tema el doctor Ontiveros porque se está elaborando una nueva ley en la materia, pero México se comprometió a perseguir el delito y a tipificar el delito internamente y desde luego a establecer una serie de legislación, en este caso en las distintas entidades federativas, de una legislación general, federal, para efectos de lo que se refiere a la justicia restaurativa, la atención a las víctimas del delito y temas de prevención y de cooperación interinstitucional. De manera que en el 2007 se promulga la ley para prevenir y sancionar la trata de personas en México, esto es, más de 4 años después de la suscripción del protocolo de Palermo y además 15 meses después para la publicación de su reglamento. Eso es
un primer atraso, se puede entender. El problema, y a lo que me quiero referir en cuanto a la dispersión normativa, es que actualmente, en cuanto a la tipificación del delito como tal en las distintas entidades federativas, son 29, si ahora no me falla, las entidades federativas que han tipificado el delito como tal, y tan solo 9 entidades cuentan con una ley especial en la materia. El Distrito Federal, Chiapas, Tabasco, Tlaxcala, Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas y Baja California cuentan con una ley especial. El primer problema con el que nos encontramos es el tema de la disparidad en cuanto a la forma en cómo se tipifica el delito como tal. Por ejemplo, en estados como en Querétaro y en Sinaloa, solamente se contempla conseguir una persona para ejercer la prostitución, es decir, no se abarcan otras formas de explotación sexual y tampoco se abarca lo que se refiere a la explotación laboral ni tampoco a la extracción ilegal de órganos. Por ejemplo, en Yucatán, el capítulo que se refiere a la trata de personas comparte con el lenocinio, y realmente lo que se tipifica si realizamos un análisis del tipo penal es el lenocinio y no así la trata de personas. También por lo que hace a los fines, a los medios comisivos, por lo que hace a las penas, si llevamos a cabo un análisis minucioso, un análisis acucioso de la forma en que se ha tipificado en estas 29 entidades federativas, podemos advertir que hay una gran dispersidad, de manera que en una entidad federativa puede castigarse la trata con 6 años de prisión y en otra con 19. ¿Y esto por qué preocupa a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Por qué nos estamos ocupando en eso? Pues porque esto abre una gran brecha a la impunidad, que es el segundo tema que quisiera tocar en esta mesa. Antes que ello, me gustaría simplemente hablar que para el ámbito de aplicación de la ley para prevenir y sancionar la trata de personas, como tal, la que se suscribió en noviembre del 2007, que no sé si el doctor Ontiveros igual nos saca la duda, no sé si él dice que es una ley federal, no sé si sea federal, si es general. El tema es que esta ley, para simplificarlo un poco, el ámbito de aplicación es reducido, puesto que solo aplica cuando el delito es transnacional, cuando en su comisión interviene algún servidor público federal, y también, como es el caso del Asiedo, que aquí nos acompaña un funcionario, con la intervención de la delincuencia organizada. Por otra parte, tenemos el problema de que en México tenemos varios ministerios públicos, un ministerio público federal, un ministerio público por cada entidad federativa, un ministerio público en el Distrito Federal, y la PGR a su vez cuenta con 3 instancias para combatir, para perseguir el delito de la trata de personas. Por una parte, la Fiscalía Especial, que es la FEDINTRA; por otra parte, la Unidad Especializada de Investigación en Tráfico de Menores Indocumentados y Órganos, y, desde luego, el caso del Asiedo. Es importante, no me gustaría dejar de señalar que a nivel federal, de estos 3 órganos encargados de perseguir el delito, nos lo confirmaba hace un momento el licenciado Martín, solamente contamos con 3 consignaciones al respecto, ni una sentencia. Tengo entendido que la FEDINTRA no ha consignado ningún caso ante las autoridades jurisdiccionales. Y a esto hay que añadirle el grave problema de la impunidad en nuestro país. Hay estudios que señalan que de cada 100 delitos que se perpetran, solamente en un 12% de los casos las víctimas toman la decisión de acudir ante el Ministerio Público, toman la decisión de denunciar el delito como tal. Es decir, esto nos habla de una gran cifra negra de muchas personas que determinan o deciden no presentar una denuncia penal por el riesgo, desde luego, a ser doblemente o incluso triplemente victimizados. De este 12% de los delitos que sí son denunciados, tan solo el 26%, según este estudio, termina en una averiguación previa. De estos casos, de cada 100 sujetos identificados como presuntos delincuentes,
tan solo 55 son detenidos y puestos a disposición del agente ministerial. De manera que la probabilidad de que un presunto responsable sea puesto a disposición de un juez, y esto tratándose de cualquier delito en general, pero la excepción no es el tema y no es el delito de la trata, es de menos del 2%. Esto solo a nivel ministerial, porque desde luego está el tema de los casos en que se dicta una sentencia condenatoria, pues son aún menos frecuentes en nuestro país. Y también esta gran cifra negra que les decía, de todos aquellos que determinan no presentar una denuncia al respecto, lo que desde luego lo único que provoca es abrir una gran brecha a la impunidad, esto sumado a la importante dispersión normativa en cuanto al tipo y en cuanto a la carencia, en cuanto a, por lo que se refiere a leyes especiales en la materia para regular. Si los ministerios públicos no cuentan con un marco normativo acorde para poder perseguir los delitos, y por otra parte para poder atender a las víctimas, que hay todo un catálogo en la Constitución previsto para la atención a las víctimas del delito, pues difícilmente vamos a poder combatir este tema en nuestro país tan importante que es el tema de la impunidad. Finalmente, yo les diría que desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hemos estado impulsando hace una semana se firmó la creación de un comité regional contra la trata de personas, uno más, son 12 comités que hemos establecido en distintos puntos del país con la finalidad precisamente de que diversos actores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las comisiones estatales de los derechos humanos correspondientes a la entidad federativa respectiva, también actores de la sociedad civil, académicos, participemos de manera conjunta ante los poderes legislativos de los estados con la finalidad, por una parte, de homologar los tipos penales correspondientes a la trata de personas y por otra parte impulsar, conforme a una ley marco que tenemos y que desde luego es perfectible, leyes especiales en cada una de las entidades federativas a efecto de que se brinde la debida atención a las víctimas de este delito. Ya para terminar, que me queda un minuto, señalar que hemos impulsado también en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y fue aprobado por unanimidad el pasado mes de octubre en Cartagena de Indias, un observatorio internacional en materia migratoria y en materia de trata, precisamente con la finalidad de que todos los ombudsman desde México, incluido todo Latinoamérica y Andorra y España, una serie de acciones conjuntas regionales que nos ayuden a dimensionar estos dos graves problemas, me refiero especialmente al de trata, por el tema de la mesa, y establecer política pública muy concreta y diagnósticos muy concretos en la materia y en materia migratoria igualmente, efecto de poner solución a todos estos aspectos que señalaban. Estamos en el marco del bicentenario de nuestra independencia y parece que muchos de los ideales que se planteaban hace 200 años en nuestro país, pues ahí siguen en gran medida como un mero ideal. Me parece que estamos en la oportunidad de replantear todos estos ideales, de llevar a cabo acciones muy conjuntas. Yo felicito al Instituto, a los organizadores por llevar a cabo estos foros que nos ayudan a visibilizar estos problemas para que muy pronto podamos tener resultados muy concretos en materia de política pública, en materia legislativa, muy coordinados. Soy optimista en ese sentido, con la finalidad de que todos esos ideales, más pronto que tarde, puedan ser una realidad. Estoy abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, agradecemos al quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien, hablando ya propiamente del tema de trata de personas, de una manera muy acertada
ha expresado lo que los especialistas en el tema señalan al referirse a este delito como una forma avanzada de esclavitud, una forma moderna de esclavitud, en donde no solo se lastima a la dignidad de las víctimas, a la libertad, a la dignidad, sino a una serie de derechos que en conjunto causan agravio a la sociedad. Nos ha mencionado de cifras duras que instituciones como la Organización Internacional para las Migraciones de alguna manera ubican a nuestro país entre los primeros lugares de este delito, que hoy por hoy, en cuanto a importancia, pues hay quienes lo ubican abajo incluso del mismo narcotráfico, y eso coloca al país en una situación muy complicada porque pues reúne las tres características que se dan en este tipo penal, de ser México un país de origen, de destino y de tránsito. Y señaló también el maestro cómo respecto a esta problemática hay dos problemas que en la Comisión Nacional hemos estado analizando y que tiene que ver precisamente con la dispersidad normativa que genera que no haya una unidad en cuanto a la tipificación, en cuanto a la conceptualización de este delito. Y por otro lado, el tema de la impunidad, que si lo relacionamos con el tema de la cifra negra y además el tipo de atención que se les da a las víctimas de este delito, pues sí exige que de alguna manera el Estado mexicano genere políticas públicas eficaces en donde hay una estrecha coordinación y colaboración institucional, autoridades, comisiones de derechos humanos, legisladores, la misma sociedad, precisamente para ir previniendo y combatiendo este delito. Muchas gracias, maestro. Y a continuación le pedimos al doctor en Derecho Penal y Derechos Humanos por la Universidad de Salamanca, actual secretario académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales y amigo, don Miguel Ontiveros Alonso, que haga uso de la palabra. Muy buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias, Luis, Martín, Fernando. Es un gusto estar con ustedes. Antes que nada, como es debido, y así lo siento, quiero agradecer la oportunidad que me brindan la doctora Olga Islas y el doctor Sergio García Ramírez, ambos coordinadores, investigadores de este instituto, pero también miembros de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, y don Sergio, presidente de la propia academia, la oportunidad que me brindan de regresar a mi casa, la Universidad Nacional Autónoma de México, la más importante y más destacada de Latinoamérica, y a su instituto, en donde se debaten los temas más actuales vinculados a la ciencia jurídica. Después de que egresé de esta universidad hace algunos años, no voy a decir exactamente cuántos, pero son más de una década, 15 por ahí, no recuerdo muy bien a qué generación pertenezco, pero es un honor venir aquí porque se pueden decir las cosas claramente, sin tinte político y sin el ánimo más allá de resolver problemas. Este es el objetivo del debate y del derecho penal, dar herramientas a los operadores jurídicos para resolver problemas. Es la primera vez en mucho tiempo que no coincidía además con los ponentes de esta mesa. Es decir, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Martín y con lo que ha dicho Fernando. No así con lo que se dijo en la mesa anterior, pero como no me correspondió participar en esa mesa, la escuché afuera tomando un café, y creo que ahí se ha mostrado el problema que rige no solamente a la trata de personas, sino también al secuestro, al robo, la falta de técnica penal. No podemos confundir imprudencia con omisión. Omisión del deber de cuidado. Nunca había escuchado eso. Si no me falla mi alemán, Objective Zurechnung se traduce como imputación objetiva. Pero las palabras no son las cosas, sino lo que importa es el contenido, y esto es lo que yo quisiera abordar el día de hoy aquí con los distinguidos ponentes, aprovechando nuevamente esta oportunidad que me brindan los muy destacados investigadores de este instituto. Yo no tengo la intención de sensibilizar a persona alguna
en torno al delito de trata de personas. Quizás después, cuando me reúna con mi colega Enrique, quien participó en la mesa anterior, le diré puntualmente por qué no estoy de acuerdo con lo que él ha señalado. Pero esta tarea, la de sensibilizar en el marco del delito de trata de personas, ya se ha hecho muy bien, gracias a diversas participaciones de organizaciones no gubernamentales, de la PGR, la Secretaría de Seguridad Pública y sobre todo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Mi preocupación es en realidad técnica y operativa. Ese es el problema que quiero compartir con ustedes. Técnica, porque debido a una serie de críticas que hay que decirlo claramente a los colegas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque ellos participan muchísimo en este rubro, no comparto con quienes hoy en día señalan algunos rubros que supuestamente no funcionan de la ley vigente en materia de trata de personas. Técnica porque debido, decía, a una serie de críticas que considero con poco sustento, hoy se ha propuesto legislar otra vez en materia de trata de personas a escala federal. Se dice que la ley vigente no funciona. Pero mi preocupación es también operativa, porque en mi opinión quienes no están funcionando, y no quiero generalizar sino puntualizar, son algunos operadores jurídicos, es decir, quienes aplican el derecho penal con especial referencia a los agentes del Ministerio Público, a los jueces y magistrados que abordan en sus consignaciones o resoluciones judiciales el delito de trata de personas y no saben muy bien de lo que están hablando. Y se los he dicho en persona a mis colegas ministerios públicos, también a jueces y a magistrados, en algunos debates, en la propia Academia Mexicana de Ciencias Penales, donde como aquí se puede hablar con toda libertad. El primer problema de trata de personas. ¿Es necesaria una nueva ley, ahora general, para prevenir y sancionar la trata de personas? Estamos cansados y hartos de que algunos servidores públicos se justifiquen en el marco de su inacción e ineficacia, diciendo que la ley está mal. Es falso, desde el punto de vista técnico, como quiero poner en evidencia ahora mismo. No tengo duda en torno a la buena voluntad de quienes impulsan abrogar la ley federal para prevenir y sancionar la trata de personas. La muy destacada diputada federal Rocío Orozco así lo sostiene, vigente, como acertadamente dijo Fernando, desde 2007. Y crear un nuevo ordenamiento en la materia. Pero no basta la buena voluntad para legislar en materia penal. Se requiere mucha técnica y un trabajo minucioso para redactar un tipo penal, y eso no queda claro en la iniciativa que hoy se propone. Tengo la impresión de que la ley vigente, pero también la iniciativa de ley van a tener el mismo fracaso, si es que la ley que se propone llega a tener vigencia. Si fijamos nuestra atención en ambos documentos, los dos incurren en problemas técnicos insuperables. La primera, la ley vigente, contiene un tipo penal en armonía con el protocolo. Ya lo platicábamos ahorita antes de la reunión. El problema que Fernando ha señalado claramente, pues sí, es la multitud de tipos penales que no quedan armonizados con el protocolo. Pero permite, además, esa ley que está vigente, excluir la responsabilidad por consentimiento de la víctima. Esto último es insostenible en materia de trata de personas porque lo prohíbe el propio protocolo. Y además, como bien ha dicho Fernando, el bien jurídico es el más importante porque se deriva de la dignidad, que es el libre desarrollo de la personalidad, y si analizamos el Código Penal, el local o el federal, ese bien jurídico es indisponible, con lo cual no procede el consentimiento. ¿Por qué lo propone entonces la ley? Por su parte, la iniciativa que hoy se debate, yo tengo aquí la última versión, tiene el acierto de excluir absolutamente la posibilidad de justificar la conducta por consentimiento de la víctima, pero se aleja, lo digo claramente, incluso se enfrenta al protocolo confundiendo autor con partícipe, considerando agravante lo que es un medio comisivo. La violencia física y la violencia moral para cometer el delito de trata de personas es un medio comisivo tal y como lo señala el protocolo, no es un agravante, elevando a categoría de trata de personas lo que en realidad es un problema laboral. Muchas veces ustedes escucharán hablar a especialistas o a servidores públicos acerca de trata laboral, y eso me da temor, me da un poco de vergüenza, porque la trata laboral no existe. Bueno, la cosa es que haya trabajos o servicios forzados
o esclavitud, o prácticas análogas a la esclavitud, lo cual no es trabajo, es explotación humana por sometimiento sobre la víctima a través de cualquiera de los medios comisivos, y otra cosa es un abuso laboral. Por ahí me decían en la PGR que tienen un asunto en la que detuvieron a un patrón en un rancho en el que se tenía 200 personas recogiendo plátano. Y esas personas están hoy en una casa de atención a víctimas exigiendo que les devuelvan su trabajo, y el patrón y algunos de sus empleados consignados o por lo menos arraigados por trata. ¿Hay sometimiento? ¿Hay violencia física? No, pues iban a su casa, regresaban, les pagaban muy mal, les pagaban 10 pesos. Es un abuso laboral. Vean ustedes, les traigo la experiencia apenas aprobada en España, que es una buena orientación, sobre una reforma al Código Penal que aquí traigo, que va a entrar en vigor a mediados de diciembre. O sea, es tan novedoso que todavía no entra en vigor, pero ya están impresos los códigos penales. De entrada, el tipo penal de trata se asemeja muchísimo al que tenemos vigente el día de hoy en nuestro país, y además no está plagado de definiciones previas al tipo. ¿Quién es el legislador para definir lo que es trata laboral, lo que es trabajo, lo que es víctima? Dejen un poco de trabajo a los doctrinarios, a los especialistas. Permítanle que el juez interprete. Las definiciones no son sanas en materia penal, no por lo menos en la ley. Pero lo que quiero leerles es el tipo penal de delitos contra los derechos de los ciudadanos, delitos contra los derechos de los trabajadores. Es el artículo 311 de la Reforma Penal Española apenas aprobada. Serán castigados con la pena de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses. Estoy leyendo el tipo penal en contra de los derechos de los trabajadores, no el de trata, que también viene aquí, a quienes mediante engaño o abuso de situación de necesidad, pobreza, por ejemplo, que es el caso del rancho bananero en Chiapas, impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales de pago menos o de seguridad social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual. En la misma pena incurrirán quienes recluten personas o las determinen a abandonar su puesto de trabajo, ofreciendo empleo o condiciones de trabajo engañosas o falsas. Y hay otras hipótesis. Es un tipo penal de corte laboral. En México sería un abuso laboral, pero eso no es trata de personas. La verdad es que si eso fuera trata de personas, habría que meter a todos los patrones que pagan el mínimo a la cárcel porque se aprovechan de la pobreza. ¿De quiénes? Pues de las personas que reciben el salario mínimo, que es aproximadamente 50 pesos, algo así diario, y que es una vergüenza. Pero eso no es trata de personas. Trata de personas es sometimiento para la esclavitud, para trabajos o servicios forzados, mediante la violencia física o moral. Aquí te quedas y haces eso. O servidumbre. Te quito el pasaporte, violencia física, violencia moral, pero no un problema laboral. Me da muchísimo terror que eso llegue a ser considerado como trata de personas. Y después, la nueva iniciativa, esta iniciativa de ley, cuyos autores he conversado, y lo he dicho también directamente, traen un montón de definiciones. O sea, antes del tipo penal, para efectos de la presente ley se entenderá por víctima de trata de personas, y trae un catálogo que lo único que va a permitir es excluir de responsabilidad merced al ejercicio del litigante, porque puede ser que mi conducta caiga en el tipo penal, señor juez, pero la definición me salva porque yo no caigo dentro de una hipótesis de la definición. Estamos abriendo una multitud de interpretaciones con tantas definiciones. Defino abuso de poder, abuso de vulnerabilidad, explotación sexual, explotación laboral. Fíjense lo que dice la definición de explotación laboral, y con esto casi voy a terminar porque ya me acabé el tiempo. Explotación laboral: todo trabajo, remunerado o no, que provoque en la víctima una situación degradante o humillante. ¿Cuántos de aquí habemos víctimas según esta definición? Y después, para no dar lectura a la ponencia, solamente quiero decirles una cosa. También se critica, y esto es muy grave, y lo compagino con lo que sucedió con mi colega Enrique en la ponencia anterior.
Se dice que tiene muchos elementos subjetivos el tipo penal actual. El tipo penal de trata de personas es un tipo de emprendimiento. Se sanciona porque, además de ser doloso, tiene un elemento subjetivo del injusto distinto al dolo, que es el ánimo de explotación, para someter a explotación o fines de explotación. Estos tipos penales también se llaman con tendencia interna intensificada, y son los únicos elementos subjetivos que tiene el tipo penal, y son los dos que también recoge el nuevo tipo penal de trata. Entonces, no acabo de entender. El problema no está en la ley. El problema, y es el segundo rubro que voy a abordar de forma muy breve, es el académico o dogmático. La falta de conocimiento de derecho penal. La simulación en la que incurrimos también muchos profesores, contando historias que no son ciertas, o agentes ministeriales, o jueces o magistrados, que no saben muy bien qué es la imprudencia y la confunden con la omisión. El problema está en la capacitación, el problema está en el derecho penal. Concluyo con un ejemplo. Pensé que me iba a pasar la tarjeta de 3 minutos, pero eso las tiene Luis. Bueno, me dio más porque me quedaba uno. En las experiencias que hemos tenido dando cursos en materia de sistema acusatorio en los estados, los abogados, litigantes, los MPs y los jueces a quienes hemos dado algún curso han aprendido grandes técnicas del juicio oral. Se ponen de pie y casi como luchadores. Pero cuando uno pregunta y escucha lo que sale y lo que expresa mediante su voz, al hablar, da miedo. Confunden dolo con imprudencia, culpa con culpabilidad. El sistema acusatorio que va a entrar en vigor es digno de la democracia. Pero si no sabes penal, pasa lo que sucede con trata y pasa con lo que sucede en el secuestro, con todos los delitos. Confundimos las categorías delictivas, confundimos autor con partícipe y antijuridicidad con culpabilidad. El reto es formarnos todos en derecho penal, porque ahora más que nunca se va a poner en evidencia con el nuevo sistema a quienes no tienen mucha idea de este asunto. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias, doctor, y ustedes por eso. Muchas gracias al doctor Miguel Ontiveros, como siempre con su visión académica, adopta una posición muy crítica sobre la necesidad precisamente de que las reformas a la ley tengan como un sustento una adecuada técnica penal, en este caso, hablando de esta ley, porque él mencionó y lo mencionó muy bien, haciéndose una pregunta, si es necesario o no una nueva ley en esta materia. Y él señaló que la realidad es que no es un problema de la ley, sino de quienes son los que las elaboran y quienes las aplican, quienes las elaboran por desconocer la técnica para su realización, de tal manera que confunden conceptos fundamentales, y quienes las aplican que tampoco conocen el derecho penal. De ahí que la premisa que ha dejado planteada aquí el maestro sea muy importante para que los legisladores que están hoy realizando o que pretenden realizar esta reforma tomen en cuenta esa capacitación, pero no solo del derecho penal, sino del derecho en general. Es muy importante y queremos agradecerle, señor doctor, su participación. Amigas y amigos, pues hemos concluido con las exposiciones del día de hoy. Pasaríamos a la etapa de preguntas y respuestas, para lo cual seguiríamos el mismo orden. Licenciado, ya tiene usted sus preguntas, si nos hace el honor, por favor. Sí, con mucho gusto. La primera pregunta es, ¿qué garantías otorga la PGR a los probables responsables, tratándose de derechos humanos, si en principio viola la privacidad de las vías de comunicación y arraiga a los detenidos? Bueno, en principio quiero comentar que todas las garantías se le dan a los probables responsables. En la práctica que nosotros tenemos, el hecho de tener esta figura para lograr en delincuencia organizada reunir todos los elementos para integrar el cuerpo de delito y la probable responsabilidad,
tenemos la figura del arraigo. Nosotros hay un centro de investigaciones federales que así se le conoce, el CID, que es donde se solicita al juez autorice para que las personas que se sujetan a medida cautelar de arraigo se encuentren en ese lugar por las mismas características en el caso de la delincuencia organizada. Y digo todas porque todas las que otorga la Constitución, puesto que aquí no se les viola sus garantías en el hecho de que estén privados de tener comunicación con sus familiares, con sus abogados, toda la atención debida. Sí, sin embargo, tienen que estar sujetas en ese lugar a no poderse mover de un lugar a otro. Pero en principio, a que tengan la visita de sus familiares, de sus abogados, a que se le den todas las facilidades para que se defiendan. Entonces, en principio les diría que sí, que todas las garantías que otorga la Constitución tienen las personas que están sujetas a la medida cautelar de arraigo. Les quiero comentar que en principio ha habido casos, y ahorita me voy a seguir con las otras preguntas, donde en principio no hemos tenido un solo elemento. Si estas personas en principio hubiéramos tenido y que no teníamos nada más que algún indicio general, perdón, creeríamos que por qué estaría detenido o sujeto a solicitar una medida cautelar de arraigo. Posteriormente, tantos elementos ha habido que si no hubiera habido la medida cautelar de arraigo, no hubiéramos vuelto a ver a esa persona. Pues sí es una medida cuestionable, pero a nosotros sí nos ha funcionado. Que claro, ahorita la ley y las leyes nos lo prevén para poder utilizarla. Es cuestionable, sí, pero en principio les quiero decir que la experiencia personal y del área que estoy nos ha funcionado y sí se le otorgan todas las garantías a los probables responsables. La segunda pregunta señala, ¿se justifica la creación de la unidad que representa hoy si solo tiene éxito en 2 asuntos? Sí se justifica. Miren, nosotros como tal, la unidad de tráfico de indocumentados menores y órganos se crea en el 2003 cuando se crea la Subprocuraduría de Investigaciones de Delincuencia Organizada. En ese tiempo no estaba todavía vigente, como lo señalan aquí, el delito de trata de personas. Nosotros, como bien les dijimos, nosotros tenemos la investigación de los delitos de delincuencia organizada relacionados con tráfico de personas. Es decir, todos los asuntos relacionados con el tráfico ilegal de personas que viene previsto en la Ley General de Población, en el artículo 138 de dicha ley. Es decir, coloquialmente lo que llamamos los polleros, investigamos a las organizaciones de traficantes de personas, y ahí sí tenemos un alto número de averiguaciones previas y consignaciones en un alto grado, así como que además de esos delitos, por la misma apoyo que tenemos con las diferentes autoridades, también investigamos el delito de pornografía infantil, también cuando tienen consecuencia en territorio de la República, porque ahorita vemos que hay un alto índice de comisión de estos delitos a través de vía Internet, y tenemos la competencia cuando se da en materia federal de acuerdo al artículo 4 del Código Penal. Entonces, sí tenemos un alto número de averiguaciones previas. Sí es cierto que ahorita tenemos 2 asuntos que nada más están ante autoridad judicial por delincuencia organizada y trata, pero hemos encontrado que aquí, como lo comentan, que porque hay un número bajo de averiguaciones previas, hemos iniciado varias, sin embargo ha sido muy difícil integrarlas. Precisamente la semana pasada acabamos de consignar un asunto donde iniciamos por trata de personas y delincuencia organizada. Sin embargo, fue muy difícil, es muy difícil y tenemos que trabajar que logremos que la víctima declare, que eso es algo muy difícil. Y finalmente no pudimos lograr el tipo penal de trata de personas y tuvimos que consignar únicamente por corrupción de menores y delincuencia organizada. Afortunadamente nos dieron la orden de aprehensión y estamos esperando el término constitucional que vence pasado mañana, pero ese es el problema que nos hemos enfrentado. Entonces no son únicamente estos 2 casos, son los únicos 2 casos que están en auto de formal prisión. Tenemos un sinnúmero de averiguaciones previas por tráfico de personas, que es un asunto que ha ido en aumento y que nosotros tenemos esa investigación, esas investigaciones. Y por último, la pregunta es, ¿existe actualmente indagatorias contra servidores públicos por el delito de trata de personas? Por lo que respecta a la unidad que nosotros tenemos, no. Al momento no. Gracias. Gracias, licenciado. Maestro Batista. Voy a contestar las preguntas conforme al orden que me llegaron. Me pregunta el maestro Raúl Medellín, no sé dónde esté
maestro. Me pregunta, ¿por qué cree usted que con la homologación hay más probabilidades de enfrentar la trata de personas? Bueno, me parece que en la medida en que exista dispersión normativa, como lo señalábamos, esto genera dos problemas principales. Lo primero, y lo señalaba, es que abre una brecha a la impunidad. Si, como bien decía el doctor Ontiveros, los ministerios públicos no tienen claro cómo se tipifica el delito de la trata de personas, es muy difícil que puedan presentar una consignación clara y contundente en la materia. Ese sería uno de los motivos principales y bastaría con ese, pero también, desde luego, que la disparidad normativa facilita en todo caso, ya viéndolo desde el punto de vista real, facilita la actuación de los delincuentes en la medida en que en un estado se tipifique la pena de una forma y en otra entidad federativa de otra manera, pues esto desde luego genera estos dos problemas. Por otra parte, se me pregunta el licenciado José Luis Salcedo, me pregunta si en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizamos evaluación sobre políticas públicas en materia de trata. Sí, por supuesto. Esa es precisamente la función de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otras. Y nosotros lo que estamos preparando es un informe especial en la materia. Muy pronto tendremos los resultados, precisamente en el que analizaremos la actuación del Comité contra la Trata de Personas que preside la Secretaría de Gobernación y que fue creado con motivo de esta ley que señalábamos, fue publicada en noviembre del 2007. De manera que nosotros son muchas las autoridades del gobierno federal, muchas las dependencias que participan en este comité y muchas y distintas las obligaciones que tiene en la materia, y conforme a la creación del comité y de acuerdo con la ley, cada una de estas dependencias. Nosotros estamos analizando cada una de las políticas públicas, si es el caso, que han implementado todas estas dependencias, todas estas autoridades de carácter federal, y en su caso en coordinación con las autoridades de los otros dos órdenes de gobierno, y muy pronto emitiremos un informe especial en la materia. Muchas gracias, maestro. Y finalmente le pedimos al doctor Ontiveros si puede responder sus preguntas. Gracias, Luis. Un apunte solamente en torno a lo que no comparto de mi colega Martín. El arraigo es un beneficio en Chile, porque como te ves sujeto a una medida cautelar, dicen, bueno, no te vamos a detener, te arraigamos en tu casa. Aquí lo hemos configurado al revés. Te arraigamos en un centro horrible, ¿no? Ex-hotel, que está en buenas condiciones, digamos, como la de Toco del DF, pero en los estados, Alfredo Garrug, un académico que ha dado clases en muchas partes, me llamaron a dar clase y me hospedé, no recuerdo dónde fue, en el centro de arraigo de la Procuraduría, porque fue un curso de la Procuraduría, ¿no? Entonces, se ha desconfigurado. Segundo, es ilegítimo de conformidad con el principio de presunción de inocencia, es insostenible en un Estado constitucional de derecho, contrario al principio al sistema acusatorio, ¿no? Y además, por último, es una cárcel privada. ¿Ustedes conocen alguna normatividad que regule los centros de arraigo? Es la que diga el procurador. Estamos sometidos al procurador. Lo digo y conste que soy servidor público de la Procuraduría General de la República, pero antes soy un académico, no tengo ninguna restricción en señalarlo. Creo que pronto va a desaparecer. Formulan dos preguntas, una dirigida a mí, acerca de si será posible, ante la necesidad de elevar los niveles de conocimiento de los operadores, si esto es posible porque tienen una preparación penal incipiente. No queda otra, tiene que ser así, ¿no? Si los operadores jurídicos o los MPs, los fiscales, los jueces en otros países tienen un nivel muy alto, ¿por qué nosotros no? Claro que podemos. Quizás los responsables de que no lo tengan no son ellos,
son las instituciones a las que nosotros pertenecemos y que no hemos generado las condiciones para que verdaderamente tengan todas las herramientas para operar debidamente con respeto a la legalidad y a los derechos de la persona humana. El primer responsable es la Procuraduría, es el Tribunal Superior de Justicia, es la Secretaría de Seguridad Pública, que no se han preocupado por esta capacitación y formación como debiera ser. Y la segunda pregunta está dirigida a Fernando Batista y a mí, me adelanto. ¿Qué piensa que en las defensoras públicas de los estados como Oaxaca no exista capacitación a los defensores públicos y tampoco existan buenos defensores y cursos para ministerios públicos? Y también cuál ha sido el trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la PGR. Le contesto de forma muy concreta. Soy profesor de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y conozco el asunto. Es insostenible que en un estado en donde se generó el sistema acusatorio, como es Oaxaca, no fue Chihuahua, se haya implementado ya, haya dos códigos, uno acusatorio, uno inquisitivo, y los propios jueces que manejan el tema y que fueron algunos niños en la maestría en Derecho Penal en Oaxaca, asuman que efectivamente en algunos rubros es más garantista y más respetuoso de los derechos el antiguo código que el actual. Y segundo, contestando directamente la pregunta, si el eje rector de un sistema, ya sea el actual o el acusatorio, es una defensa fuerte, máxime cuando en este sistema que se propone y que ya rige en algunos estados como Oaxaca, se puede declarar la culpabilidad por parte del imputado y obtener un beneficio. Pues para eso, y enfrentarte a todos los órganos del Estado, porque tienes encima a la Procuraduría y al Tribunal y a la Policía, necesitas una defensa de primer nivel para poder manifestarte con respeto a tus derechos. Y digamos que Oaxaca es un estado pobre en donde no todos tienen acceso a una educación básica para poder negociar con el procurador, con el fiscal, con el juez. Es un abuso que no haya cursos y no haya capacitación y no haya defensores públicos de primer nivel. Es un abuso en contra de los oaxaqueños. O sea que estoy totalmente de acuerdo con la denuncia que usted hace y que ha hecho por mi parte la PGR, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, es el instituto de la PGR, y déjeme decirle dos cosas. Yo creo que si alguien se ha destacado por intentar solventar los problemas de formación es el INACIPE, el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría. Y ahora, a partir de 2011, les comento que se eliminan los cursos de actualización para todos los agentes del Ministerio Público de la Federación, porque precisamente hemos visto que no dan los resultados debidos, y a partir de este año, todos van a venir al INACIPE 3 semanas, pagados por la Procuraduría General de la República, eso fue apenas aprobado hace una semana, y se van a quedar de tiempo completo para tomar un diplomado, antes que nada, en teoría del delito, o sea, derecho penal y derechos humanos. Salen de su actividad y se quedan 3 semanas, se va a pagar hotel para todos, transporte, y los vamos a actualizar, pero bien, no con cursos de 40 horas que no resuelven los problemas. Estamos trabajando y en junio se expide el manual de formación ministerial para que todos los ministerios públicos tengan un manual que venga desde los tratados internacionales, derecho constitucional, derecho penal, derecho procesal, garantías y después cuestiones básicas de operatividad y su vinculación con la policía. Eso es lo que necesita México. Yo les pregunto, para que vean cómo es responsabilidad de las instituciones, ¿alguien conoce un manual de formación del Ministerio Público en este país? Solamente hay uno y es de policía de investigación y lo hicimos en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría del DF. Entonces vamos a solventar ese problema. Por eso digo que hay que ser autocríticos y así como se denuncian estados de cosas injustos, asumir también que las instituciones tenemos un problema y que tenemos que resolverlo. Muchas gracias. Solamente aclarar que para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el tema de qué hemos hecho en materia de capacitación, sin duda abarcamos estos dos grandes ejes, el tema sustantivo que es la atención a quejas y por otra parte el tema de promoción y prevención en materia de derechos humanos. Y en esa materia nosotros llevamos a cabo capacitación a distintos funcionarios públicos, desde ministerios públicos, jueces y otros funcionarios de los 3 órdenes de gobierno. A la fecha hemos capacitado ya un total de más de 7.500 funcionarios públicos, que es muy poco, si tomamos en consideración los 112 millones de mexicanos que somos,
los números de servidores públicos en la materia. Es por eso que a partir del año que entra estamos en pláticas y viendo la posibilidad también, precisamente con esta universidad y otras instancias, para llevar a cabo capacitación a distancia con especialistas en la materia para poder abarcar un mayor número de funcionarios públicos y también para sensibilizar, ¿por qué no?, a la sociedad civil en general en la materia. Pero estamos trabajando sin duda en ese ámbito desde la CNH igualmente. Bueno, pues muchas gracias al quinto visitador general, al secretario académico del INACIPE y al señor coordinador que viene en representación de la subprocuradora de delincuencia organizada. Agradezcanle mucho a la maestra. Quisiera despedirlos, ustedes así lo estiman, con un fuerte aplauso. Y agradecerles a todos y cada uno de ustedes su presencia. Querida maestra, querido maestro, muchas gracias por su invitación. Buenas noches.